la llegada de los hermanos a Latinoamérica y el modelo de escuela original para la época. Recordemos de que estamos con el hermano Philip, superior general. También hay que recordar de que en Latinoamérica la mayoría de los países, o por no decir todos, ya estaban independizados. ¿Cómo ocurrió la llegada de los hermanos a Latinoamérica? Fue de la siguiente manera. Recordemos de que Francia era conocido como un país por su famoso desarrollo cultural, la Bella Época, así lo conocían. Por ello, muchos de los gobiernos sudamericanos, al escuchar a estos educadores franceses, se imaginaron de que la educación era de calidad. La primera llegada de los hermanos ocurrió en 1863 en Ecuador, en Cuenca y en Quito, por petición del presidente Gabriel García Moreno. Así, desde 1863 hasta 1910 aproximadamente, llegaron continuamente hermanos a Latinoamérica, en varios países como Argentina, Colombia, Chile, Brasil, México, Panamá, entre otros. ¿Cuál fue ahora, para la pena preguntarse, cuál es el método de enseñanza que los hermanos aplicaron? La enseñanza elemental y la instrucción cristiana por medio de la guía de las escuelas. Es decir, los hermanos trajeron todo el modelo francés a Latinoamérica y lo aplicaron. Otro elemento para agregar es la edición de libros escolares. Muchos de los libros que trajeron los hermanos de Francia sirvieron para la escuela, pero otros eran producidos también, en este caso en Ecuador, por el hermano Miguel Febres Cordero, que lo conocemos por todos y que sirvió enormemente para la educación. Finalmente, hay un elemento que dio para discutir entre los hermanos, y era la gratuidad, el principio de gratuidad. Había muchas escuelas que eran sostenidas por los poderes públicos, por los poderes del Estado, otros por algunos poderes eclesiásticos y otros por particulares. Lastimosamente, muchos de estos establecimientos no daban para sostenerse. ¿Qué ocurría? Los hermanos tenían que pedirle a los padres de familia pagar la escolaridad de sus hijos. Sin embargo, esto no satisfacía al instituto por el mismo principio de gratuidad que comenté hace un momento. Os irmãos mantêm sua atuação aprendida ao longo dos séculos. Não se tratava de debater, mas de afirmar o que continua a dar sentido na educação cristã das escolas. Assim, com a publicação do Guia das Escolas Cristãs em 1903, oferecerem um modelo de escola nascido de uma experiência que já vinha sendo desenvolvida há mais de 2 séculos. No dia 7 de julho de 1904, foi publicada a Lei Combes, onde o Instituto era suprimido na França. A lei afetava o Instituto de 3 maneiras. Primeiro, o primeiro artigo proíbe qualquer tipo de ensino pelas congregações. Segundo, o 4º artigo considerava as congregações dissolvidas de pleno direito com o fechamento dos últimos de seus estabelecimentos. E no artigo 5º era necessário dividir os bens e os valores das congregações. Faltando 15 dias para terminar o ano escolar, dos 1.359 estabelecimentos dos irmãos, 801 foram afetados diretamente. 10 anos depois da aprovação da Lei Combes, um decreto publicado obrigando até o dia 1º de setembro de 1914 o fechamento das últimas 3 escolas dos irmãos na França e 2 na Argélia. Mas por conta da declaração do início da Primeira Guerra Mundial, o decreto foi suspenso e os irmãos mantiveram as últimas escolas na França. Por conta da aplicação da Lei Combes, alguns dos irmãos queriam continuar seu apostolado seguindo fiéis aos carismas e os compromissos religiosos. Assim, surgem os seculares. No período da aprovação da lei, os irmãos que trabalhavam na França, que passavam de mais de 10.000, ficaram com um destino incerto, enquanto cerca de 4.800 irmãos trabalhavam em outros 42 países
distribuídos nos 5 continentes. Com toda essa situação no território francês, ocorreu a distribuição dos irmãos, fortalecendo os países onde já havia obras e também iniciando outras obras em novos países, entre eles Panamá, México, Cuba e Brasil, ocorrendo até o ano de 1908. No mesmo ano, teve novos dados de números de irmãos e percebeu a perda de mais de 5.000 irmãos. Sendo assim, restaram aproximadamente 3.500 irmãos na França e outros mais de 6.000 espalhados pelo mundo. Pero la Segunda Guerra Mundial habría de acabar, y con ella un periodo que dejó fracturada a Europa y el mundo en 2 bloques. Por un lado, el capitalista en manos de Estados Unidos, y por el otro lado, el bloque socialista, a la cabeza, la Unión Soviética. Los hermanos entonces se enfrentan a un globo completamente fracturado, y ante ello, el compromiso por la infancia es algo que toda la sociedad va a asumir para evitar más abusos frente a la niñez y la juventud. Los hermanos, naturalmente educadores, no serán indiferentes ante esta realidad. Y con esta dinámica social, todo el instituto entra en una etapa de reflexión, en donde empiezan a pensarse la identidad, la espiritualidad y, por supuesto, que la regla. De hecho, los hermanos empiezan a reflexionar sobre su papel en el mundo, lo que los lleva a pensar sobre su espiritualidad, su carisma y, por supuesto, que su regla. De hecho, va a ser el capítulo de 1946 el que va a pedirle a los hermanos una revisión de la regla, la cual desemboca en el año siguiente en una regla vertical autoritaria y que sigue toda una teología ya un poco pasada de moda. Por ende, en el capítulo de 1946, el superior general afirma la Constitución que fue creada en los tiempos del fundador, a pesar de que ésta no respondía a las realidades que el mundo estaba viviendo y que la guerra había dejado. Por ende, va a ser importante en este capítulo de 1956 la creación de los estudios lasalianos para retomar la espiritualidad que bebemos de nuestro fundador, comprenderla y vivirla de mejor forma. De este modo, empezamos a caminar en una etapa de renovación del instituto que se va a alimentar del Concilio Vaticano II y de otras dinámicas eclesiales y sociales alrededor del mundo. Hay que comprender 4 palabras claves que son cambio, renovación, identidad y adaptación. Estas palabras nos ayudan a reflejar el momento histórico vivido por los hermanos de las escuelas cristianas a mediados del siglo XX, cuando se cuestionaron su papel sobre religioso y educador. Estos cuestionamientos surgieron debido a los cambios producidos en la historia y a los nuevos desafíos que debían de atender. Las preguntas, quiénes somos, para quiénes estamos y a qué nos dedicamos, formaron parte de la reflexión que hicieron los hermanos. En este contexto, la Iglesia Católica dio un importante paso al diálogo con la realización del Vaticano II, aportando una nueva perspectiva de la vida religiosa. Por su parte, los hermanos también entran en esta dinámica de diálogo con el mundo actual. Esto coincide con la realización del capítulo general de 1966, donde se reflexiona y aporta la identidad del hermano como educador y como religioso. Cabe mencionar que este capítulo tuvo una segunda parte en 1967, donde surge la declaración del hermano en el mundo actual. No obstante, estas dinámicas impulsadas por el capítulo general de 1966 y 1967 y al Concilio Vaticano II tuvieron repercusiones no tan positivas debido a la incomprensión de estas dinámicas que impulsaban y renovaban la identidad del hermano en el mundo actual. El instituto se renueva a finales del siglo XX, compartiendo su misión educativa con los laicos lasallistas. Durante casi 3 siglos, hablar del instituto fue sinónimo de hablar de hermanos. Sin embargo, debido a los cambios sociales, políticos y religiosos, desde la segunda mitad del siglo XX, luego del Concilio Vaticano II, hay un aumento exponencial en el aumento de celares, con quienes los hermanos compartimos la misión educativa. Hermanos y laicos, hoy en día
compartimos la vocación lasallista y colaboramos asociadamente en la misión de educar cristiana y humanamente a niños y jóvenes. Se permite el ingreso a los seglares como colaboradores el año 1966, luego del capítulo general. Luego, en el capítulo general de 1986, el Instituto reconoció el crecimiento y valor de la participación de los seglares, definiendo como misión compartida. Después, en el capítulo general de 2000, se reconoció al seglar con la figura de asociado. Un asociado no solo comparte la misión educativa, sino que siente el llamado a profundizar en la espiritualidad lasallista y en la dimensión comunitaria. Hoy en día, los seglares representan el 95%. Aunque los hermanos ya no somos los protagonistas principales de la misión educativa, sin embargo, somos los testigos principales de la vocación lasallista, debido a nuestros votos religiosos de asociación para el servicio educativo de los pobres, estabilidad, pobreza, castidad y obediencia. Hacemos un compromiso profundo con cuidar el carisma lasallista. En la actualidad, los hermanos estamos llamados a ser el corazón, garantía y memoria del carisma lasallista. O sentido de associação é uma dimensão que já se vivia nos tempos de La Salle e os primeiros irmãos. O próprio La Salle, 10 anos antes do voto heróico de 21 de novembro de 1691, já se mostrava disposto a associar-se com pessoas de um status social inferior ao seu. Portanto, já no século XX, o Instituto foi recuperando progressivamente a importância do voto de associação para que os irmãos pudessem ter uma consciência de sua própria identidade e, ao mesmo tempo, promover junto aos colaboradores o compromisso com a missão. Por isso, vai surgindo uma reflexão em torno da ideia de família lassalista, missão compartilhada e associação para a missão. Uma forma de ser, viver e entender o espírito de associação de forma renovada. Hoje, esse espírito de associação pode ser caracterizado por aquilo que apela ao Papa Francisco, a sinodalidade com todos aqueles que vivem o carisma lassalista, seja na educação, na catequese, na igreja ou com todos aqueles que colaboram com a nossa missão diretamente.